En esta noche al pastor Andrés Porte, su tema, la trascendencia del arrepentimiento. Gracias. Hay un pensamiento en la palabra de Dios en el libro de los Hechos, en el capítulo 3, el versículo número 19. Hechos capítulo 3, versículo 19, nos presenta uno de los discursos del apóstol Pedro. Hechos capítulo 3 versículo 19 dice: así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. ¿Qué les parece si nos colocamos en pie y oramos? Querido Padre Celestial, gracias por la oportunidad de reunirnos en este lugar para estudiar su palabra. Señor, gracias por los ángeles que nos acompañan. Gracias por la presencia hermosa del Espíritu Santo. Gracias por los amigos y amigas presentes, los hermanos y hermanas que han venido para que juntos le adoremos. Pero también gracias por aquellos y aquellas que siguen la programación en cualquier lugar del mundo a través de la radio, la internet o la televisión. En esta hora, Dios, rogamos que el Espíritu Santo nos traiga palabra de vida para la vida eterna. Que no recibamos palabras de un hombre, pero que sí recibamos la palabra de Jehová que vive y permanece para siempre. Señor, habilítenos, capacítenos, prepárenos para estar en el Espíritu y no en la carne y comprender la verdad del Espíritu. Que hoy cada uno de nosotros pueda entender, comprender, asimilar la trascendencia y la importancia del arrepentimiento. Dios, se lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén. La trascendencia del arrepentimiento. Cuando estudiamos el Nuevo Testamento, descubrimos que hay una palabra que es clave en Juan el Bautista. La misma palabra es clave en el ministerio de Jesús. También la misma palabra es clave en el ministerio de Pedro, de Pablo y de los discípulos. ¿Cómo es posible que una sola palabra sea el eje y el centro de todos ellos? Cuando usted estudia el Nuevo Testamento, descubre que todo lo que hay en el Nuevo Testamento habla acerca de Jesús, o lo presenta Juan el Bautista, el Señor Jesús, Pedro, Pablo y los discípulos. Y todos dijeron la misma cosa, y todos se enfocaron en la misma palabra. Una palabra como eje de todo. Triste y lamentablemente, en los 2000 años de historia de la iglesia cristiana, se ha descubierto que esa palabra ha sido olvidada, colocada a un lado, desconocida, maltratada, ignorada. La palabra arrepentimiento. Cuando usted estudia la teología que presenta Juan el Bautista, su centro es arrepentimiento. Cuando estudia lo que Jesús enseñó, su centro es arrepentimiento. Cuando estudia a Pedro en sus discursos, descubre arrepentimiento. Cuando estudia a Pablo, arrepentimiento. Y cuando ve el trabajo de los discípulos, arrepentimiento. Arrepentimiento es la palabra clave, la palabra específica, el centro del mensaje. Cuando un cristiano no entiende el arrepentimiento, cuando un cristiano no es arrepentido, no ha nacido de nuevo, no es convertido. Entonces, no tiene una experiencia de vida con Dios. Puede ser una persona muy religiosa, pero no es cristiana. Es imprescindible entender y comprender arrepentimiento. Y no solo entenderlo desde el punto de vista del razonamiento lineal, pero hay que entenderlo desde el punto de vista del razonamiento contextual. Ya estudiaremos eso. Arrepentimiento, la palabra clave. San Mateo capítulo 3, versículo 1 y 2. Veamos a Juan el Bautista. Vamos rapidito a ver si el tiempo nos ayuda a llegar más lejos. San Mateo capítulo 3, versículo 1 y 2. Juan el Bautista comienza su ministerio, dice la Biblia. En aquellos días vio Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha, ¿qué cosa? Se ha acercado. Capítulo 4, versículo 17. Jesús comienza su ministerio. Dice el verso 17. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Cuando Pedro predica su primer sermón, el día de Pentecostés, la clave, la respuesta a la pregunta, varones Galileo, ¿qué haremos? La respuesta fue: arrepentíos. Hechos capítulo 2, versículo 38. Dice la Biblia, Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo.
Cuando Pablo predica, el centro, el eje de sus discursos es el arrepentimiento. Y en Atenas dice en una forma categórica, capítulo 17, versículo 30, Hechos, lo siguiente. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar, ¿qué cosa dice? Que se arrepientan. El mensaje de Pablo, arrepentimiento. San Marcos capítulo 6, cuando los discípulos salen a predicar, miren ustedes a qué salieron. Marcos capítulo número 6. Es hermoso ver cómo la Biblia es coherente. San Marcos capítulo 6, versículo número 12. Dice la Biblia, y saliendo predicaban que los hombres se arrepintiesen. La palabra clave, arrepentimiento. ¿Por qué arrepentimiento? La idea de trascender significa ir más allá de los límites. Una persona que no es arrepentida no es convertida. Una persona que no es arrepentida no ha nacido de nuevo. No ha ido más allá de los límites. Puede que conozca la doctrina, puede que sepa mucho acerca de la teología, pero su corazón no ha cambiado. Jesús fue claro cuando dijo, el que no nace de nuevo no entrará en el reino de los cielos. Por eso, estudiar arrepentimiento es un asunto de vida o muerte. No importa cuántos años tengas en la iglesia o cuánto tiempo tengas siendo religioso, es imprescindible, querido o querida, que comprendas si eres o no eres una persona arrepentida. Es bueno definir la palabra arrepentimiento. Cuando estudiamos la palabra arrepentimiento en el Nuevo Testamento, descubrimos que tiene una significación muy interesante. Hay un verbo y un sustantivo. Ambos tienen la misma raíz y ambos significan, en una forma específica, cambio de la mente. ¿Qué cosa es arrepentimiento? Cambio de la mente. ¿Por qué tiene y se necesita un cambio de la mente? Número uno, cuando nosotros pecamos, lamentablemente, tuvimos un daño completo. Así que necesitamos ahora una transformación completa. Gloria a Dios al arrepentimiento. En 1 Corintios capítulo 2, el apóstol Pablo dice que por la gracia de Dios y el ministerio de Cristo Jesús y la obra del Espíritu Santo, mire qué cosa linda podemos tener. 1 Corintios 2, versículo 16. Mire qué cosa linda. Dice el versículo 16, porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? ¿Y qué dice ahora? Mas nosotros tenemos, ¿qué dice? ¿La mente de quién? La mente de Cristo. Una persona arrepentida ahora tiene la mente de Cristo. Una persona arrepentida ahora vive la vida de Cristo. Una persona arrepentida ahora se parece a Cristo. Y es bueno entender ¿qué pasa en esa mente? Número uno, hay un cambio en sus estructuras mentales, hay un cambio en sus facultades mentales, hay un cambio profundo en el individuo y eso se muestra y se manifiesta en una vida completamente cambiada. Sabemos de memoria el versículo de 1 Pedro capítulo 2 versículo 9 que dice, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. La persona arrepentida refleja las virtudes, los atributos, los perfiles, las características, las bellezas del carácter de Dios. Porque ahora ya no vive él, sino que vive Cristo en él. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Cuando estudiamos la Biblia encontramos a Cristo hablando de carne y del Espíritu. Encontramos a Pablo hablando del hombre viejo y del hombre nuevo. Encontramos a Pablo hablando de Adán y de Cristo. Encontramos nada más y nada menos que una dualidad en el individuo. O una cosa o la otra. Los arrepentidos sufren y tienen un cambio en su vida. Hay una transformación en su vida. Y esa transformación es progresiva. Segunda de Corintios capítulo 3 versículo 18. Sigamos poniendo las bases. Segunda de Corintios 3, 18. ¿Qué pasa en un arrepentido? ¿Qué pasa en una persona convertida? Dice el 18. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, ¿qué dice ahora? Somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Somos metamorfos, somos cambiados y somos progresivamente acercados, transformados, asimilados en la reflexión, en la proyección de la imagen de Cristo Jesús. Esa transformación
la notan los ángeles, la notan los demonios, esa transformación la nota Dios, esa transformación la notan nuestros familiares, nuestros amigos, y esa transformación comenzamos a vivirla nosotros mismos, y entonces la vida cobra tanto valor, la vida se hace tan hermosa, la vida tiene tanto sentido, que ese testimonio de nuestra vida y no nuestras palabras hacen posible que otro se motive a la misma experiencia, y vemos cómo el Espíritu de Dios comienza a cambiar a esa otra persona, no por nuestra sabiduría, pero sí por el poder de Dios obrando en nosotros, no por nuestros conocimientos, pero sí por la gracia de Dios que nos cambia a nosotros, y nuestro testimonio inspira a que el otro también sea transformado. Yo digo, alabado sea el nombre de Dios. Es un asunto de contagio. Cuando tú eres arrepentido, se hace fácil al que te conoce arrepentirse también. Cuando tú eres arrepentido, tu vida se convierte en un testimonio para beneficio del otro. La experiencia de fe con Cristo te convierte entonces en una fuente de inspiración que hace posible que otros vengan al conocimiento de la verdad. Cuando Jesús vino a la tierra, tuvo una seria de dificultad con los escribas y los fariseos. La dificultad de Cristo era que Cristo vivía en el Espíritu, los fariseos vivían en la carne. La dificultad es que Cristo vino a presentar un hombre nuevo, un hombre arrepentido, un nuevo nacimiento. Los judíos tenían su plan trazado y hecho. Cuando Nicodemo viene a hablar con Jesús, nada más y nada menos que un maestro judío, Jesús comenzó a hablar en la dimensión espiritual. Nicodemo no entendía. Cristo tuvo que explicar. Hagamos un breve paréntesis aquí para ver por qué a veces este mensaje de Juan el Bautista, este mensaje de Jesús, este mensaje de Pedro, este mensaje de Pablo y de los discípulos a veces no surte ningún efecto en la vida de una persona religiosa. Veámoslo en la vida de Jesús, porque hasta el tiempo final habrá personas que no serán convertidas. Y como dice la sierva de Dios, hasta el final de los tiempos habrá personas que se creerán salvadas y al final tristemente notarán que están completamente perdidas. Querido, querida, esto no es un asunto de teología, esto es un asunto de vida o muerte. Tu experiencia ayudará o no ayudará a otras personas. Por eso, vamos rapidito a hacer un estudio breve, un paréntesis, de cómo le fue a Jesús. ¿No le parece a usted raro que Jesucristo vino a la tierra y lo rechazaron? ¿Le parece o no le parece? A ver, ¿le parece o no le parece? Al Creador del universo, al Señor de los señores, al Todopoderoso Jesucristo. Número 1, San Juan 1:10. En el mundo estaba, el mundo por él fue hecho y el mundo no le conoció. Versículo 11. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Ni el mundo que creó lo recibió, le conoció, ni su pueblo lo recibió. Satanás entonces aprovechó la situación. San Mateo capítulo 4, en el monte de la transfiguración le dice, mira, tú tienes un proyecto, arrodíllate, adórame, que yo soy el jefe de esta cuestión aquí. El diablo lo entendió, el diablo quería negociar con Jesús. ¿Cómo es posible que no entendieron a Jesús? Veamos las palabras de Jesús que nos ayudan a comprender un poco por qué los escribas y fariseos no lo entendieron. ¿Qué pasó con el Señor Jesús que no lo entendieron? Aún más, cuando Jesús se fue, dice 1 Corintios, 500 personas le dijeron a Dios. 10 días después, 380 apostataron. ¿Qué pasó? En el aposento alto, ¿cuántas personas había? 120. ¿Dónde estaban los 380 en 10 días? Se fueron. Alabado sea Dios. Que en el primer sermón de Pedro, ¿cuántos se bautizaron? A ver, 3,000. ¿Y en el segundo sermón? 5,000. Entonces el Espíritu sí estaba trabajando. ¿Se entiende o no se entiende? El Espíritu solo está esperando que tú aceptes ser una persona arrepentida, que acepte que haga un cambio y una transformación en tu vida para hacer algo glorioso, no solamente con nosotros, sino con la vida tuya. Dios tiene poder para cambiarte y transformarte y hacer de ti una fuente de bendición en todo lugar del mundo. ¿Es así o no lo es? ¿Es así o no es así? San Juan capítulo 6, versículo 63. ¿Dónde estaba el problema que no entendieron a Jesús? Un pequeño paréntesis. Vamos rapidito, queridos. Hace unos días estaba predicando en un lugar y me da risa. Posiblemente esa persona esté mirando la presentación de este mensaje y vino un caballero que era un ex general de la Fuerza Aérea de mi país. Y él me decía, me interesa mucho, pero usted va muy rápido. Usted va muy rápido.
Y el problema es que en este mundo, si usted no se mueve rápido, se queda atrás. Camarón que se duerme, se lo lleva a la corriente. Así que, querido, vamos a correr. San Juan 6:63, ¿qué dice el versículo 63? Jesús dice, el Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado, ¿qué dice? Son espíritu y son ¿qué cosa? Vida. ¿Por qué Nicodemo no lo entendió? San Juan capítulo número 3, veamos rapidito el caso con Nicodemo. Así que las palabras de Cristo son espíritu y son vida. Dice el versículo 3, respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Jesús está hablando palabras del espíritu. Jesús está hablando en el espíritu. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? ¿Lo entendió Nicodemo o no lo entendió? No lo entendió. ¿Por qué no lo entendió? Mientras Cristo le habla en el espíritu, Nicodemo está en la carne. Querido, estamos hablando de un maestro del pueblo judío, una persona que enseñaba al pueblo y no entendió las palabras del maestro divino, Cristo Jesús. No estaban en la misma frecuencia. Versículo número 5. Respondió Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, ¿qué cosa? Carne es. Y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No se iban a entender. Jesús andaba en FM y Nicodemo andaba en AM. Jamás se iban a entender. Y hoy día hay muchos cristianos que andan en AM y Cristo anda en frecuencia modulada. Entonces no se ajusta la cosa. Se hacen buenos cristianos en el sentido literal de la palabra, pero no tienen una conexión viva con Dios. Algunas de estas personas son sinceras y algunos y algunas se desesperan. En cualquier rincón del mundo encuentro esta turbación. Y la pregunta siempre que me hacen es, ¿pero qué más es lo que tengo que hacer? ¿Qué es lo que me falta por hacer? San Juan capítulo 6, versículo 66. Sigamos con este paréntesis breve. Juan 6, 66. ¿Cómo dice el versículo 66? Cuando Cristo le dijo que el Espíritu es el que da vida y la carne para nada aprovecha, las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Mire la reacción, versículo 66. ¿Qué dice? Desde entonces, muchos de sus discípulos, ¿qué dice la Biblia? Volvieron atrás y ya no andaban con él. No lo entendieron, no comprendieron a Jesús, no ajustaron y entonces se retiraron. Versículo 67. Dijo entonces Jesús a los 12, ¿queréis acaso iros también vosotros? Le respondió Simón Pedro, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Jesús les respondió, ¿no os he escogido yo a vosotros los 12 y uno de vosotros es diablo? Hablaba de Judas Iscariote, hijo de Simón, porque este era el que le iba a entregar y era uno de los 12. Le hago una pregunta, querido. ¿Estas son experiencias reales o eso es un cuento? ¿Lo vivió Jesús o no lo vivió? ¿Lo vivió o no lo vivió? Imagínense ser discípulo de Jesús y en su cara abandonarlo e irse. Ya no sigo contigo. ¿Tienen una idea? Oiga, y si eso pasó en aquella época, en la cara de Jesús, 2000 años después, ¿qué no va a pasar? ¿Se entiende o no se entiende? A ver, ¿se entiende o no se entiende? ¿Se entiende o no se entiende? No se sorprenda. El problema es en qué frecuencia estamos. Capítulo 7, versículo 5. Dice el verso 5, porque ni aún sus hermanos, ¿qué dice? Creían en él. No estaban en la frecuencia, no estaban en el espíritu, ni aún sus hermanos creían en él. Capítulo 8, versículo número 37. Dice el verso 37, sé que sois descendientes de Abraham, pero procuráis
matarme, porque en mi palabra no haya cabida en vosotros. Y yo le hago una pregunta, ¿y no eran descendientes de Abraham? Sí. ¿Y no depositaron el conocimiento de Dios? Sí. Entonces, ¿por qué no entendieron a Jesús? Mi pregunta, ¿es un asunto importante ser una persona arrepentida, sí o no? A ver, ¿sí o no? Sí. Es imprescindible, no más en la carne, pero en el espíritu. Las palabras de Cristo son vida y son espíritu. A Dios hay que adorarle, San Juan 4:23, como dice, en espíritu y en verdad. Es necesaria la verdad, pero es necesario vivir en el espíritu. Es necesario entender eso. Es imprescindible ser una persona arrepentida. Dice la Biblia, capítulo 8, versículo 43, dice el Señor Jesús, ¿por qué no entendéis mi lenguaje? Y entonces Él contesta, porque no podéis escuchar mi palabra. En otras palabras, ustedes no me están entendiendo. Ustedes no comprenden lo que yo estoy diciendo. Hoy estaba en la estación de radio, estaba hablando un poco acerca de lo que es la justicia de Dios y estaba definiendo un poco lo que es el significado de la palabra ley en la mentalidad de Moisés, en la mentalidad del apóstol Pablo, y también estábamos tratando de hacer un enfoque interesante de cómo los judíos tergiversaron las cosas. La palabra Torah, que es la palabra ley, tiene un significado muy hermoso, muy hermoso. Significa el camino de la felicidad. ¿Qué significa? El camino de la felicidad. Las enseñanzas de Dios son el camino de la felicidad. La palabra de Dios, los conocimientos de Dios son el camino de la felicidad. Pero los judíos añadieron al camino de la felicidad 613 regulaciones adicionales y entonces aquello se convirtió en una senda de sufrimiento y dolor. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Cuando Cristo llega, encuentra que al camino de la felicidad le rellenaron con tantas cosas que entonces se convirtió en un camino de infelicidad. Porque eso es lo que sabemos hacer los seres humanos. Volvamos otra vez al conocimiento de la palabra de Dios, volvamos otra vez al arrepentimiento, volvamos otra vez al nuevo nacimiento, volvamos otra vez a las sendas antiguas, volvamos otra vez a Cristo Jesús nuestro Redentor, volvamos otra vez a la experiencia de salvación en el Espíritu y notaremos cómo el Santo Espíritu comienza a cambiar y transformar nuestra vida. Los escribas y los fariseos no entendieron a Jesús porque estaban en otra frecuencia. Tenían un razonamiento solamente lineal, mientras Cristo estaba presentando un razonamiento contextual. Ellos estaban en la carne, Cristo presentaba la verdad en el Espíritu. Ellos estaban en Adán, Cristo venía a presentar la verdad que era en él. Jesús es el centro, la razón de ser. Y él dice, mis palabras son vida y son espíritu. En otras palabras, se necesita vivir en el Espíritu para entender el mensaje del Espíritu. Se necesita la conversión, se necesita el nuevo nacimiento, se necesita el arrepentimiento. Querido, querida, necesitamos un cambio en nuestra vida espiritual para poder comprender la visión que Dios tiene para nuestra vida. Cuando el hombre o la mujer descubre la visión de Dios para su vida, entonces la vida cobra vida. Entonces, personas sencillas, personas como tú y yo, comunes y corrientes, Dios las toma y hace obras milagrosas y maravillosas que llegan hasta cada rincón de la tierra. ¿Quién era Elías? Arrepentimiento es la palabra clave. Arrepentimiento. Cerremos ese paréntesis. Continuemos con lo que estamos trabajando. Después del día de Pentecostés, el apóstol Pedro presentó 7 sermones después de Pentecostés y el eje central de los sermones era Cristo Jesús. En el capítulo 2 presenta el sermón a consecuencia del Pentecostés. La clave del sermón, el versículo 38 del capítulo 2, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo, para que así que reciban perdón de los pecados y reciban el Espíritu Santo. Ahora bien, en el capítulo 3, Pedro presenta otro sermón. Y la clave de ese sermón también es arrepentimiento. Leamos rapidito, Hechos capítulo 3, versículo 19. Vamos rapidito. Hechos 3:19. Mire qué linda es la Biblia y cómo la Biblia va coordenando todo y cómo va conectando todo con la palabra clave, arrepentimiento.
Hechos capítulo 3, versículo 19. Así que, dice Pedro en este sermón, arrepentíos y convertíos, para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de ¿qué cosa? De refrigerio. Palabra clave, arrepentimiento. Cuando buscamos en el cuarto sermón, Hechos capítulo 5, versículo 29 al 32, aparece otra vez la palabra arrepentimiento. Hechos capítulo 5, versículo 31. La palabra es clave, la palabra es trascendente. Dice el versículo 31. A este Dios ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador para dar a Israel, ¿qué cosa dice Pedro? Arrepentimiento y perdón de pecados. Cuando Pedro va a la casa de Cornelio y predica el mensaje guiado por el Espíritu Santo, y como consecuencia de la visita que Cornelio tuvo en su casa, todos recordamos, Cornelio dice, vino un ángel a la hora de la oración a las 3 de la tarde, se presentó delante de mí y me dijo que venía de parte de Dios y que mis ofrendas, las limosnas y mis oraciones habían subido hasta donde Dios. Y Dios envió este ángel para decirme que te mandara a buscar, que tú me ibas a hablar acerca del camino de salvación. Y has hecho muy bien en venir. Cuando Pedro le predica a Cornelio, el Espíritu Santo se derrama y entonces todos son llenos del Espíritu Santo. En el capítulo siguiente, capítulo 11, cuando Pedro se presenta delante de los apóstoles, le reclaman que por qué estuvo en la casa de Cornelio. Pedro le presenta el sermón, el discurso que presentó a todos y le dice que fueron llenos del Espíritu Santo. Capítulo 11, versículo 18, mire usted qué cosa linda, qué conclusión sacaron los apóstoles con lo que Pedro presentó, el testimonio de Pedro. Dice el versículo 18, capítulo 11. Entonces, oídas estas cosas, callaron y glorificaron a Dios diciendo, de manera que también a los gentiles ha dado Dios, ¿qué cosa dice? Arrepentimiento para vida. ¿Cuál es la palabra clave? Arrepentimiento. ¿Cuál es el foco fundamental? Arrepentimiento. ¿Por qué arrepentimiento? ¿Por qué cambio de la mente? ¿Por qué conversión? Querido, querida, porque si no hay conversión, entonces no hay experiencia de salvación, no hay entrada al cielo. Cuando las personas son atrapadas por el razonamiento lineal, por la vida en la carne, por la vida en Adán, entonces las personas se acomodan a una forma de vida cristiana, a una forma de vida religiosa, pero no hay una experiencia trascendente con Dios. Se acostumbran a una serie de conocimientos, a una serie de conceptos, de ideas y opiniones, a un status quo en la vida religiosa, pero no se nota, no se ve el poder transformador del Espíritu obrando en esa persona. La vida cristiana se convierte entonces en una costumbre. Por eso los hogares se rompen, los hijos se destruyen, el hogar se hace leña y la iglesia se convierte en un problema. Necesitamos esa experiencia de salvación con un Dios real. Una experiencia que cambia nuestra vida, cambia a quien nos acompaña, cambia a nuestros hijos y cambia a la sociedad. El diablo no puede resistir esa experiencia. Cuando usted lee el Antiguo Testamento, la experiencia de Noé, nota que Noé fue un hombre lleno y guiado por el Espíritu de Dios, ¿sí o no? ¿Sí o no? Dice la Biblia, Génesis 6:3, no contendrá mi espíritu con el hombre para siempre, sino que serán sus días 120 años. ¿A quién usó el Espíritu Santo para predicar? A Noé. ¿Quiénes predicaron? Noé, su esposa, sus hijos y las esposas de sus hijos. Algunos aceptaron el mensaje y cuando el diluvio llegó ya estaban muertos. Mi pregunta entonces, ¿condenó Noé a los antediluvianos, sí o no? A ver, ¿sí o no? Hebreos 11:7 dice que sí. ¿Fue la experiencia de Noé lo suficientemente entregada y arrepentida y convertida y consagrada a Dios como para que fuera suficiente en encarar al mundo antediluviano? Sí. ¿Noé vivió conforme a los principios establecidos en la palabra de Dios? Sí. ¿Le creyó Noé a Dios? Sí. Hoy día el Señor Jesús dice que tú y yo somos los nuevos Noés. Cuando el Señor Jesús se despide, San Juan capítulo 14, 15 y 16, dice una frase curiosa, profunda, interesante, pero sencilla. Por sencilla casi ni se toma en cuenta. San Juan capítulo 16, versículo 8. Vemos esto rapidito. Juan 16, versículo 8.
Mire qué cosa linda. Estamos poniendo la mesa de lo que será nuestra experiencia con la ayuda de Dios durante esta semana. Es imprescindible ser una persona arrepentida. Es imprescindible aceptar el trabajo del Espíritu para que nos cambie, nos transforme en nueva criatura. Dice el verso 8, San Juan 16. Y cuando Él venga, ¿qué dice? Convencerá al mundo de pecado, de justicia y ¿qué más? Y de juicio. ¿De quién está hablando? Del Espíritu Santo. ¿Cómo es que el Espíritu convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio? Bueno, ¿quién es la prueba, la evidencia del Espíritu para que la gente se convierta? ¿Cómo trabajará el Espíritu para que la gente se convenza? ¿Qué significa que la gente se convence? ¿Cuál es la idea de convencer? ¿A dónde nos lleva el verbo convencer? ¿Qué tiene que ver el verbo convencer con la vida espiritual o la vida religiosa? Cuando tomamos este verbo y lo exprimimos, encontramos cosas maravillosas. El verbo que aparece aquí, convencer, tiene un cariz, una proyección forense, tiene que ver con tribunales, convencer, convicción. El mismo verbo, pero sustantivado, se utiliza en Hebreos capítulo número 11. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de ¿qué? De lo que no se ve, elenco. La idea del verbo es, ustedes son la prueba del Espíritu, la evidencia del Espíritu que hará que la gente comprenda o entienda. El Espíritu Santo no trabaja en el vacío. En el capítulo 15, versículo número 26 y 27 dice, pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí. Y vosotros daréis testimonio también, porque habéis estado conmigo desde el principio. Dar un testimonio. Cuando usted va al tribunal y es un testigo, ¿qué da el testigo? Un testimonio. ¿Qué es el testimonio? Es la declaración de lo que usted vivió, lo que usted experimentó, lo que ocurrió con usted cuando usted vio un acontecimiento o un hecho. Jesús dice, el Espíritu dará testimonio. Y también dice, ustedes darán testimonio. Cuando le preguntamos a Juan por qué utilizó la palabra testimonio, Juan el evangelista, él nos dirá, testimonio en mi evangelio significa presentar las evidencias a favor de Jesús. El Espíritu presentaría las evidencias o las pruebas a favor de Jesús. Y usted y yo somos los testigos porque presentamos las evidencias a favor de Jesús, no con palabras, sino con una vida consagrada. Una vida cambiada y transformada. Es un poder que cambia los corazones más duros. Hasta hace unos años me preguntaba ¿por qué predicador? Yo no quería ser predicador. A mí no me gustaba hablar. Y después de tantos años, ahora entiendo por qué tenía que ser predicador. Queridos, querida, no es tal dureza de corazón en la gente. Al viajar del norte al sur, al este, al oeste, por cada rincón de la tierra he descubierto, no hay tal dureza, lo que hay en malos testimonios. Me encontré un ateo en Australia el año pasado. Bueno, pues, ojalá me esté mirando. Él nunca me dijo que era ateo, me lo dijeron las malas lenguas, sabe que en la iglesia hay muchos chismosos también y siempre andan hablando. Pero usted ve ese, siempre conocen a todo el mundo pero no hacen nada. Ese, que viene con ese tipo es ateo, ese tipo, digo así, sí, qué raro un ateo en la iglesia, poniendo mucha atención y sin distraerse, pero el chisme es el chisme, eso entretiene a la gente. Bueno, vino la primera noche, el ateo, vino la segunda noche y la tercera noche ya me inquieté porque dije, un ateo 3 noches en la iglesia, y le dije a la salida, yo quiero hablar con usted, cómo no, y entonces hicimos una cita. Y nos reunimos en un salón de la iglesia y jamás salió de mi boca la palabra ateo. Empezamos a hablar. Le dije, ¿qué conocimiento, qué experiencia religiosa tiene usted? Y me mira y se sonríe. Me dice, bueno, pastor, muy traumática desde que yo era niño. Por eso el asunto de las religiones, yo soy muy respetuoso, pero digo, ¿y entonces? Empezó a contar. Yo pensé que aquí era diferente, pero aquí son chismosos también. Mire cómo están todos calladitos para que le... No, yo no voy a contar la vida de ese señor. ¿Qué le pasa a ustedes?
El asunto es que ese señor, ese ateo, supuestamente vino la semana entera. La siguiente semana tiene que estar en otra ciudad que estaba a 1 hora y media de su casa. Y este ateo viajó 1 hora y media viniendo del trabajo, 1 hora y media desde su casa hasta la iglesia y después regresaba 1 hora y media para su casa. Una noche la esposa se enfermó y la esposa le dice, yo no puedo ir. Y le dice, pero mira, enferma aquí, enferma en la iglesia, vámonos. Y como quiera se la trajo enferma. Mi pregunta, ¿era ateo ese tipo? No sé dónde está el problema. El problema está en el testimonio. Si usted no es una persona arrepentida, no espere que el otro sea arrepentido. Eso es un asunto de testimonio. ¿Se entiende o no se entiende? ¿Se entiende o no se entiende? ¿Se entiende o no se entiende? Queridos, y Dios hace milagros y maravillas que son increíbles cuando uno deja que el Espíritu haga el trabajo. ¿Necesitamos ser convertidos, sí o no? ¿Necesitamos ser arrepentidos, sí o no? Esta cuestión se va a acabar muy pronto. Nosotros, o se acaba porque Cristo viene o se acaba porque usted se muere. Y en estos días me di cuenta que me estaba poniendo viejo porque ya no podía hacer cosas que hacía antes. Y dije, ay mamá, déjame apurarme porque ya tengo 53 años. Y Moisés dice que hasta los 70. Y lo más robusto hasta los 80. Como voy muy a prisa, pienso que mi cuenta se va a acabar a los 70. Amén. Que sea cuando Dios quiera, pero todavía me faltan 17 años. Y es mucho lo que se hace en 17 años, ¿o no? Entonces tengo que darle rápido, por eso predico tan rápido a ver cómo cubro más información, más material para darle a la gente. Porque si no, entonces voy a tener problemas. Solo me quedan 17 años. Ojalá Cristo venga antes, ojalá no. Que venga cuando Él quiera. Pero mientras Él viene, estamos predicando el Evangelio y trayendo las almas a los pies de Jesús. ¿Sí o no? Es muy fácil decir, ven Señor Jesús, y no estar haciendo nada. Es muy fácil ver un mundo que se pierde. Cuando me siento en los aeropuertos a ver la gente, mi corazón se abate al ver tantas cosas que uno tiene que ver. Cómo el mundo se acaba y los cristianos estamos como mirando el panorama, a ver qué es lo que va a pasar. Y algunos haciendo lo que saben hacer. Y otros sacando ventaja del cristianismo, de la religión, haciendo su negocio religioso, haciéndose millonarios, ¿sí o no? ¿Sí o no? Y creándole culturas de pensamiento a la pobre gente, donde los pobrecitos están tan obligados a dar dinero que piensan que la religión es dar dinero. En estos días vino a un instituto que tenemos en Houston, vino un muchacho que oye la radio, el programa de la radio, y le dijeron, el pastor va a estar ahí dando una clase. Y él vino y empezamos a hablar, me abrazó, estaba emocionado y comenzamos a hablar. Y cuando terminamos de hablar, saca la cartera y saca un billete de $20. Tenga. Digo, pero un momento, muchacho, ¿por qué tú me estás dando dinero? No, yo quiero ser bendecido. Digo, ¿quién dice que tú no vas a ser bendecido? Yo tú has sido bendecido, te llamo a la... No, tenga. Espérate un momento. ¿Yo te pedí dinero? No. ¿Por qué me estás dando dinero? No, yo quiero ver que me bendiga. Yo digo, entonces tú me estás pagando $20 para tu bendición. Y el infeliz se queda y dice, ¿cómo? Usted no me tiene que dar dinero a mí. Ya estamos estudiando la Biblia, hemos orado juntos, ya Dios te está bendiciendo, ¿por qué me tiene que dar dinero? Pero ¿cómo? Entonces me dice, usted sí es raro. Digo, ¿cómo raro? Yo no necesito que me dé tu dinero, me dijo. No, pero yo entiendo que tengo que darle la ofrenda para que recibir la bendición. Digo, ¿quién te ha dicho eso? Darle la ofrenda a la iglesia. ¿Por qué tengo yo que recibir tu dinero? ¿Se entiende o no se entiende? ¿Se entiende o no se entiende? Necesitamos la experiencia del arrepentimiento. ¿Cuántos de ustedes son casados y tienen hijos? Levanten la mano. Muy bien. ¿Verdad que ustedes quieren ver su familia completa en el reino de los cielos? ¿Sí o no? Queridos, déjenme hacer esta preguntita. ¿Ustedes estarían dispuestos a hacer lo que sea para que sus hijos entren al cielo? Pónganse en pie conmigo. Si usted es padre o madre, usted está dispuesto a hacer lo que sea para asegurar que sus hijos van a entrar en el cielo. Póngase en pie conmigo. Cuando Pedro presenta este discurso en el capítulo 3, lo organiza de una manera bien interesante. Número 1, nos habla acerca del poder del nombre de Cristo. Número 2, el apóstol nos presenta un llamado al arrepentimiento.
Y número 3, presenta el testimonio de los profetas. En el discurso anterior del capítulo número 2, el apóstol Pedro organiza el discurso de esta manera. Y con todo respeto yo diría que el Espíritu organizó el sermón de esta manera. Número 1, esto es aquello. La primera parte del sermón del capítulo 2, Pedro explica, esta manifestación del Espíritu es aquello de lo que habló Jesús cuando dijo la promesa del Padre. Esa promesa del Padre es lo que habló Joel, capítulo 2, versículo 28 al 32, acerca del derramamiento del Espíritu Santo. Esto que ustedes están viendo, dice Pedro, es aquello de lo que se habló. Habló Joel, habló el Padre, habló Jesús. Ahora se cumple. Número 2, presenta la resurrección de Jesús, como Cristo fue crucificado pero resucitó. Número 3, Pedro presenta también a Cristo como Señor y Mesías. Y número 4, Pedro hace un llamado al arrepentimiento. En este momento, querido papá, querida mamá, el anhelo nuestro es hacerte a ti un llamado al arrepentimiento. Que le des el derecho legal, que le des el derecho, la oportunidad a Dios de que cambie tu vida, transforme tu vida y te convierta a ti en una fuente de bendición en tu casa. Cuando la casa es transformada, la iglesia por consecuencia es transformada. Cuando papá y mamá son convertidos o arrepentidos, se hace más fácil que el Santo Espíritu alcance a los hijos. Por eso, el mensaje de Juan el Bautista es hacer volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos a la prudencia de los santos. Por eso, pienso que el mensaje de la hora es que papá y mamá sean convertidos, sean arrepentidos, para que el hogar se convierta en una fuente de conversión, en una fuente de arrepentimiento, y entonces los hijos son alcanzados por el poder del Espíritu Santo. Y así nos preparamos para darle bienvenida al Señor en la nube de los cielos. Mi pregunta para ti es, ¿te atreves ahora a darle todo el derecho a Dios y a su Espíritu para que el Santo Espíritu venga con su espada y corte de tu vida todo lo que tenga que ser cortado, y entonces el Señor te haga una nueva criatura, te dé un nuevo nacimiento y empiece esta noche un proceso de transformación para la gloria de Dios? Si tu respuesta es sí, atrévete a desafiar a esta gente que está de curiosa. Ven al frente conmigo, súbete a la plataforma, mira de frente a la cámara y dile al mundo entero, hoy el Señor comienza una obra de transformación en mi vida. Adelante, pasa al frente conmigo. Me gusta la Biblia porque sus promesas son fieles y verdaderas. Adelante, vengan sin ningún temor. Un desafío. Y yo lo quiero aquí arriba conmigo. Les garantizo que lo van a ver en muchos lugares. Alabado sea el nombre de Dios. Tengo entendido que la mayoría de estos que están pasando son padres y madres, ¿verdad? Si usted no es padre ni madre y quiere pasar, venga también, no se preocupe. Adelante. Alabado sea Dios. Esto es una buena noticia. Alabado sea Dios. Alabado sea Dios. Si papá y mamá lo permiten, adelante, adelante. Si papá y mamá lo permiten, veremos experiencias milagrosas y maravillosas en la vida de nuestros hijos. He podido tener la linda experiencia de escuchar los testimonios de padres y madres que después de haberse abierto su corazón al Señor Jesús, después de haber permitido la obra de la transformación, es bueno recordar el significado de la palabra metamorfosis. Sabemos que la metamorfosis, la transformación, metamorfo, nos presenta la experiencia de una oruga, un gusano que se convierte en mariposa. El mismo verbo, transformaos, metamorfo, que utiliza la Biblia, es lo que dice el apóstol Pablo, transformados de gloria en gloria, no de derrota en derrota, ni siquiera de derrota en victoria, no, dice de gloria en gloria. Tenemos un Dios que es todopoderoso, tenemos un Cristo Jesús, es creador y sustentador de todas las cosas, tenemos el Espíritu Santo que es todopoderoso. Si los grandes dignatarios del cielo están de nuestro lado, ¿por qué tantas derrotas? Necesitamos humilde y sencillamente
entregarnos en las manos de Dios y aceptar que Él sea nuestro dueño y nuestro Señor. Cuando esa experiencia comienza, se adueña de nosotros el Santo Espíritu. Nuestros hijos lo notan, se dan cuenta. Las cosas comienzan a ser distintas. El ambiente del hogar se llena de una atmósfera diferente. Muchas cosas que hay en la casa que deshonran a Dios comienzan a ser recogidas y echadas afuera. Y entonces, por el testimonio de los padres, empieza una linda influencia sobre los hijos. Se arregla la relación entre papá y mamá, porque ahora el centro no es papá ni mamá, ahora el centro es Cristo. Ahora hay un poder misterioso que convence. Ahora está el Santo Espíritu adueñándose de las vidas. Empiezan las confesiones, empiezan las peticiones de perdón. Perdóname querida, perdóname querido. Y empieza esa relación hermosa. No hay que luchar, no hay que forzar, hay que rendirse. Rendirse a la gracia de Dios, rendirse a su amor y misericordia, rendirse al conocimiento de la palabra. Entonces viene la inspiración de estudiar la Biblia, la inspiración de orar, la inspiración del culto familiar, la inspiración de venir a la iglesia, la inspiración de contar a otros las bellezas y las verdades del Señor Jesús. Entonces nuestra vida se convierte en una fragancia, en un poder. Y cuando nuestros hijos ven eso, entonces empiezan a rechazar las cosas que ofenden a Dios, empiezan a sentir dolor por ser lo que son y hacer lo que hacen. Y entonces la casa comienza a convertirse en verdaderamente un hogar de cristianos, un pedazo de cielo en la tierra. Dios aguarda eso en tu vida y en la mía, para que tu vida y la mía se conviertan en un poder que alcance cada rincón de la tierra. Allá donde tú estás, querido o querida, si eres padre o madre, te invito con estas personas que he pasado al frente a que te ponga en pie donde quiera que estés, junto con tu esposa o junto con tu esposo, y hoy juntos dediquémonos a Dios, consagrémonos a Dios. No le hagamos una promesa a Dios, pero démosle el derecho legal en nuestra vida y que Dios haga en nosotros su santa voluntad. Voy a pedir al pastor de la iglesia, por favor, Pastor Parra, si es tan amable, pase al frente conmigo. Vamos a orar. Yo voy a orar por los amigos que han pasado al frente y oraré también por las personas que nos están siguiendo, y usted orará por aquí, por su iglesia de Bellavista. Adelante, pastor, ore por su iglesia de Bellavista y yo oraré por los amigos y amigas que nos ven y nos siguen en cualquier lugar del mundo, y también por estas personas que han pasado al frente. Adelante, pastor. Oramos. En esta noche, querido Padre, tú has hablado, Señor, al fondo de nuestro corazón. Gracias porque tú estás muy interesado, Señor, después de haber sufrido con Cristo en la cruz, de llevarnos al cielo, de hacernos entender el método correcto, Señor, para poder reflejar tu imagen. En esta noche, Padre, gracias porque tú quieres darnos una nueva mente a través de tu Santo Espíritu. Gracias porque no hay límites, Señor, cuando ponemos el yo a un lado y dejamos obrar a tu Santo Espíritu en nuestro corazón. Gracias porque tú eres especialista, Señor, en rehacer hogares, en sanar heridas, en enseñarnos a perdonar. Gracias, querido Dios. Gracias, Padre, por haber traído este mensaje en esta noche y en esta semana. Darnos la oportunidad, Señor, de entregarte todos nuestros derechos para que tú puedas obrar en nosotros el querer como el hacer por tu buena voluntad. No queremos apariencias, Señor, no queremos maquillaje, no queremos rutina ni tradición, Señor, no queremos emociones ni sentimentalismo. Lo que queremos, querido Padre, es vidas transformadas, corazones agradecidos, Señor, y que les place hacer tu voluntad. Estamos viviendo los últimos días de la historia de esta tierra, oh Dios, y queremos que lo que prometiste, Señor, con Elías, que convertirías el corazón de padres e hijos para enviar a Jesús, pueda ocurrir, Señor, en nuestro medio. Gracias por este lindo grupo de hermanos y amigos que han pasado a esta plataforma. Aquellos que nos están escuchando allá al otro lado, Señor, en la cámara, yo te ruego que les ministres y también puedas contestarles las peticiones de su corazón. Nos entregamos a ti, Espíritu Santo, para que nos convenzas, para que nos conviertas, para que nos embellezcas y nos capacites para el servicio. Somos tuyos, desde ahora y para siempre, querido Dios, para hacer tu voluntad. Agradecidos te lo pedimos en el nombre amado de Jesús. Amén, Señor. Querido Padre Celestial, gracias por su palabra.
Gracias por darnos a Cristo Jesús y gracias por el ministerio del Espíritu Santo. Gracias, oh Dios, por su misericordia, su gracia bendita, su amor. En esta hora, Padre amado, como ministros del Evangelio, ponemos en sus manos a todos aquellos que siguen esta programación a través de la radio, la internet o la televisión. Que ellos y ellas sean alcanzados por su gracia y su verdad. Los padres y las madres desde hoy, Señor, aquellos que se han colocado en pie, tanto en cualquier rincón de la tierra, como estos padres y madres que han pasado al frente, Dios, les colocamos en su mano bendita. Padre eterno, que el Santo Espíritu descienda sobre cada uno de ellos y ellas en esta hora. Que el Espíritu Santo les lave con la sangre preciosa de Jesús. Que el Santo Espíritu los vista con su manto de justicia. Que el Espíritu Santo les cambie y les transforme de gloria en gloria a la imagen de Jesús y que sus vidas, Señor, desde hoy se conviertan en una fuente de inspiración. Usted conoce sus luchas, Señor, sus debilidades, sus flaquezas. Señor, usted conoce sus corazones, pero usted es el Dios todopoderoso. Para usted nada es imposible. Ellos han dado el paso, el único paso que podemos dar un paso al frente y aceptar su señorío en nuestra vida. Gloria a Dios. Aquí están, Señor, aquí están. Reprenda de sus hogares, de sus vidas, cualquier fuerza del enemigo que intente dañarles. Libéreles, oh Dios, de cualquier fuerza mala que les subyugue, que les esclavice. Solo usted sabe las luchas de los corazones. Envíe millones de ángeles poderosos a cada hogar representado en esta noche y que toda fuerza del enemigo sea rechazada. Que desde hoy todos y cada uno de ellos y ellas sean ungidos completamente con el Espíritu Santo y empiecen una obra de transformación que glorifique su nombre. Padre, que cada uno de sus hijos e hijas puedan ser salvados por usted, rescatados por usted, y en esos muchachos y muchachas se cumpla su promesa: y yo salvaré a tus hijos. En su mano santa, Dios eterno, nos entregamos. Bendiga al pastor Parra, bendiga a su familia, pero bendiga a cada oficial y cada miembro de esta iglesia y de cualquier iglesia que nos siga en la ancha faz de la tierra. Bendecimos su nombre, Señor. Lo hacemos en el nombre santo de Jesús. Amén, Señor. Amén, Jesús. Dios les bendiga, Dios les guarde, que tengan una noche de bendiciones.